bendito es Yahshua HaMashiach, aleluya. Vamos a comenzar, amados Sahim, hagamos una breve oración y empecemos con la parashá. Padre amado Yahweh, por favor, una vez más te lo pedimos, háblanos, ministranos, queremos escuchar tu voz. Sean atados, sujetados todos los hombres fuertes, echados fuera, y demonios fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. No tienen parte en este lugar ni en los hogares de nuestros Sahim. Todos queremos escuchar tu voz, Abba, porque queremos aprovechar estos minutos antes de tus fiestas para llegar a ellas mejor preparados. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Vamos a empezar con la parashá. La parashá se titula Aharei Mot. Aharei Mot. ¿Qué quiere decir Aharei? Aharei es después, deriva de Aharkaj, que quiere decir después, ¿sí? Y Mot de Meot, que quiere decir muerte. Entonces la parashá Aharei Mot significa después de la muerte. Entonces no se preocupen, nuevecitos. Después de la muerte se refiere a después de la muerte de los hijos de Aarón, ¿sí? Así que vamos a empezar. Parashá Aharei Mot, número 29, es la parashá número 29, y significa después de la muerte. Abarca de Levítico 16:1 al 18, verso 30, y la conclusión es Ezequiel 22, del 1 al 19. Así que vamos para allá. Aharei Mot, Levítico, Vayikra. Recuerden, el nombre hebreo es muy importante. Vayikra 16, verso 1. Y ahí vamos a ver por qué se titula esta preciosa parashá Aharei Mot. ¿Sí? Parashá Aharei Mot. Dice Levítico 16:1. Habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el Mishkan, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en nube sobre el propiciatorio. Y para todos aquellos nuevecitos que apenas se van uniendo a los estudios, vamos a repasar quién fue quien murió. Sí, aquí está, Nadab y Abiú. Vamos a Levítico 10, nada más en el verso 1. Nadab, Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y delante de Yahweh ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Yahweh y los quemó, y murieron delante de Yahweh. Entonces, ¿quién murió? Nadab y Abiú. Amén. Bueno. Antes, como lo vimos ya en el verso 1, antes de que Nadab y Abiú pecaran, todo el tiempo Aarón podía entrar en el Mishkan delante del velo, es decir, entrar hasta donde estaba el arca del pacto, ¿sí? Estaba una cortina, podía mover la cortina y entrar y estar haciendo tefila. Sin embargo, después de este pecado tan horrible de Nadab y Abiú, ellos entraron alcoholizados al altar, al Mishkan, entraron directamente a donde estaba el Kodesh HaKodashim, al lugar santo, y ofrecieron incienso. Entonces, estando borrachos, eso fue un pecado muy horrible. Por eso el Eterno dice aquí en Levítico 16, verso 1, dile a Aarón que ya no hagan eso, que ya no va a entrar todo el tiempo al Mishkan detrás del velo. Y entonces da las siguientes instrucciones. Vamos a seguir leyendo. Levítico 16:3. Con esto entrará Aarón en el Mishkan, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica Kadosh, santa, de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino, y aquí dice mitra. Lo correcto es, y la cobertura de lino se cubrirá, porque mitra viene de un dios falso. Eso no es correcto. Entonces, con el turbante de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, las Kadoshim vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Cuando dice turbante, no te imagines el de los árabes, no, es un turbante porque era una cobertura especial que se hacía así, pero no tiene nada que ver con el que se usa hoy en Oriente Medio. ¿Amén? Bueno, punto que sigue. Aarón ya no iba a poder entrar, siendo el sumo Cohen, aunque fuera el mandamás en ese momento, por así decirlo, en el Mishkan. Él no iba a poder entrar al Mishkan, al lugar santo, santísimo, todo el tiempo, ya no. Ahora una vez al año. 2, cuando quisiera hacerlo, cuando debiera hacerlo, en este caso en Yom Kippur, tendría que hacerlo vestido como un Cohen, como un, mal traducido, ustedes lo han conocido como sacerdote, los nuevecitos, lo correcto es Cohen,
como un Cohen normal, como cualquiera de sus hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Esto es bien importante. Estamos estudiando la instauración de Yom Kippur. ¿Cómo iba a ser posible que en Yom Kippur alguien quisiera ser alguien más que los demás? Vamos por partes. En Yom Kippur todos somos iguales porque pedimos perdón todos juntos como nación. Pero además, el hecho de que Aarón fuera el sumo Cohen no lo hacía más que los demás. Eso es algo que hay que aclarar. Quien tiene un llamado, quien tiene un ministerio, una responsabilidad, no es más que los demás. Al contrario, esa persona sirve a los demás. Sirve a los demás. ¿Sí? No es más. Es igual, pero sirve a los demás. Está para servir. Ahora dice, en el verso 5, y de la Keilah de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero. Y entonces aquí va narrando, del verso 5 en adelante, todo lo que es el Sidur de Yom Kippur. Es decir, el día donde el sumo Cohen entraba al lugar santo santísimo, Kodesh HaKodashim, y rociaba la sangre para pedir perdón por los pecados del pueblo. Vamos a leer otro verso, el verso 14. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, salado y oriental, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ir leyendo todo el capítulo 16. Ahora vamos a leer en el verso 29, que esto es muy interesante. Y esto tendréis por estatuto, subrayenlo nuevecitos, perpetuo. Es decir, que el hecho de que hoy nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Él haya pagado el precio por los pecados de todos, Él haya hecho el único sacrificio único y perfecto, eso no invalida que nosotros tengamos que guardar Yom Kippur. Tenemos que celebrarlo, en este caso no es una celebración, sino un memorial, una conmemoración, ¿sí? Nos reunimos en ese día, que es un día muy solemne, para pedirle al Eterno perdón. Mucha atención aquí. Pedimos perdón porque todos cometemos torpezas, tonterías y a veces cosas que no queremos hacer, ¿sí? Pero nunca vamos a ir a Yom Kippur a pedir perdón por los pecados voluntarios. Si ustedes buscan en la Biblia, no hay perdón por los pecados voluntarios. Es decir, si alguien sabe que debe guardar el Shabbat, porque muchos han estado queriendo comunicar en los últimos días, ellos sabían que tenían que guardar Shabbat, pero voluntariamente dejaron de hacerlo. Conforme a la Biblia, no hay nada más que ya se pueda hacer. Hebreos 10, 26 al 31. Entonces, mucha atención, no se trata de decir, bueno, puedo pecar todo el año y en Yom Kippur me pongo a cuentas y se me borran todos mis pecados. No. Yom Kippur sirve para reconciliarnos, acercarnos al Eterno y decir, Padre, me he esforzado en guardar la santidad, sin embargo, pues a veces cometo torpezas, tonterías, errores, perdóname. Es una reconciliación de amor, no es una situación de te he fallado todo el año y vengo para que me perdones para el año siguiente seguirte fallando, que quede muy claro. Y Yom Kippur no invalida el sacrificio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ni el sacrificio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach invalida Yom Kippur, porque es una sola Torah. Aleluya. Ahora, vamos a ver Mateo 27, vamos para allá, vamos al libro de Mateo, sí, el Brit Hadashah, en el capítulo 27. Mateo 27, versos 50 y 51. Esto es muy importante. Dice, Mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El hecho de que cuando nuestro Adón Yahshua HaMashiach murió, y después resucitó, aleluya, pero cuando Él murió, el velo del templo se rasgó, eso quiere decir que hoy nosotros podemos, por sus méritos, entrar al lugar Kadosh Kadoshim. No lo podemos hacer físicamente porque no hay templo, pero sí a través de la oración. Pero esto es una gran responsabilidad. Si Aarón solamente podía entrar una sola vez al año y haciéndose igual, despojándose de toda distinción, sino haciéndose igual a sus hermanos, ¿cómo nosotros debemos hacerlo ahora? Vamos a Hebreos 6. Me estoy yendo un poco rápido porque hay mucho que estudiar. Sí, y hay muchos nuevecitos. Queremos darle la mayor cantidad de información posible. Hebreos 6, verso 19. Dice aquí, la cual tenemos
como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Amén. Eso se refiere a cuando nosotros podemos entrar por los méritos de nuestro Adón Yahshua Mashiach hasta dentro del velo, es decir, podemos entrar a estar en una comunión muy cercana, muy preciosa con Él, y más en estos días de Shabbat, de Shabbatón que vamos a guardar. Pero pensemos, amados, ya hemos platicado muchas veces acerca de esto, se han gozado muchos, pero muchos de los que me decían, sí, podemos entrar en el lugar santo, en el lugar Kadosh Kadoshim, hoy ya no están. Entonces, pensemos, ¿podemos entrar al lugar más cercano con nuestro Adón Yahshua Mashiach? Sí podemos. ¿Por qué? Por sus méritos, por su sangre preciosa por la cual hemos sido redimidos. Sin embargo, esto no exime que tengamos que hacerlo en santidad completa, con temor y reverencia, amados hermanos. No podemos nosotros decir, bueno, Yom Kippur, todo lo que tenía que cuidarse Aarón, a mí ya no me importa, y entonces yo hago oración a mi manera, como en las religiones falsas se enseña. No. Todo tiene un porqué y la Torah es una sola. Toda se debe de cumplir. Entonces, amados, gocémonos si tenemos acceso al lugar más Kadosh Kadoshim, al lugar más santo, pero no podemos ser irreverentes, porque recuerden lo que pasó a Nadab y Abiú. Esto es muy importante. Punto más, Yom Kippur no invalida el sacrificio de nuestro Adón Yahshua Mashiach, ni el sacrificio de nuestro Adón Yahshua Mashiach invalida Yom Kippur, porque ya lo vimos en Levítico 16, verso 29, es un estatuto perpetuo. Ahora, si no se invalida Yom Kippur, Roe, ¿tenemos que hacer los sacrificios? No, porque ya lo dijimos, lo repasamos nuevamente. Solamente hay un sacrificio único y perfecto por los pecados. ¿Cuál es? El de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. No hay por qué hacer sacrificios fuera. Bueno, ya no hay que hacer sacrificios ahora, porque ya el sacrificio lo hizo nuestro Adón Yahshua HaMashiach, pero ni aún en ese tiempo se podía hacer sacrificios en cualquier lugar, ¿sí? Los sacrificios únicamente se deben hacer en el templo. Si allá donde tú vives alguien te platicó que ahora para Pesaj iban a sacrificar un cordero y demás, aléjate de ahí, corre, porque no se deben hacer sacrificios, ni se pueden hacer sacrificios ahora. Cuando en el milenio el templo se ha levantado, entonces allí se podrán hacer sacrificios únicamente de paz, ¿sí? Únicamente de terumá. No va a haber sacrificios por los pecados, porque eso, vuelvo a repetir, ya lo pagó nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Veamos esta cita, es muy importante porque hay muchas doctrinas falsas y yo quiero que ustedes estén protegidos y cuidados. Levítico 17, verso del 1 al 5. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Yahweh. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, atención, y no lo trajera a la puerta del Mishkan de reunión para ofrecer ofrenda a Yahweh delante del Mishkan de Yahweh, será culpado de sangre el tal varón. Y esto lo vamos a repasar en la Haftará. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, lo que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a la puerta del Mishkan de reunión al Cohen y sacrifiquen ellos sacrificios de Shalom a Yahweh. Entonces, amados, no hay sacrificios ya por los pecados, eso ya está eliminado, porque lo único que importa es el sacrificio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y no se pueden matar animalitos como sacrificio, ni esparcir sangre, ni nada de eso. Tengan mucho cuidado, ¿sí? No se puede, amados Sahim, porque eso es un pecado y todo aquel que lo haga será cortado del pueblo. Muy bien. Ahora, ya con este preludio acerca de Yom Kippur, antes de Pesaj, fíjense qué hermoso, se unen dos fiestas muy importantes, porque en Pesaj nosotros nos vamos a acercar a pedir perdón, a tener una comunión con el Eterno, a tomar dignamente de Pesaj de manera personal. En Pesaj somos evaluados todos nosotros de manera personal, mientras que en Yom Kippur es como pueblo.
No es casualidad, gracias al Eterno que nos permite repasar esta parashá para poder tener entendimiento de las dos fiestas y aprovecharlas, ¿sí? No significa que cada 6 meses haya que pedir perdón por lo mal que nos portamos, no. Hay que portarnos bien, hay que guardar los mandamientos bien y llegar a estas fiestas dignamente. Todos cometemos torpezas, pero que no cometamos nunca pecado voluntario. Ahora, vamos a entrar de lleno. Las citas clave. Vamos a Levítico 18, verso 7. Vamos a Levítico 18, verso 7. Aquí adelantito. Lamentablemente, el pueblo, no digo todos ahora, pero el pueblo de Israel ha sido rebelde. Sí, hacen cosas que no le agradan al Eterno. Levítico 18, verso 7 dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Cuando se refiere a la desnudez, se refiere a tener relaciones íntimas, relaciones sexuales. Aquí esto es una abominación, porque quiere decir que los hijos no deberían tener relaciones íntimas, relaciones sexuales con los padres, ni los padres con los hijos, porque esto era una práctica que hacían los cananeos. Vamos a ver en el Levítico 18, verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, estos pecados tan horribles los practicaban los cananeos y los egipcios. Podemos seguir leyendo desde el verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en tu casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y ustedes pueden leer hasta el verso 20, donde se detalla con qué personas no se debe tener relaciones, porque es una abominación, ¿sí? Porque aquí todo esto lo hacían los paganos, los egipcios. Tenían relaciones con sus nietos, con sus medios hermanos, con sus tíos, etc. Era algo muy horrible. Ahora, vamos a Ezequiel 22. Vamos a Ezequiel 22. Con gozo y con ánimo. Estos temas son fuertes, pero hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos. Ezequiel 22, verso 10, ¿sí? Ezequiel 22, verso 17. Como en los años pasados, si alguien se encuentra en una situación, nosotros ahorita no lo estamos juzgando. Si alguien ha practicado algo de eso después de las fiestas, porque ahorita vamos a estar ocupados atendiendo las fiestas de la próxima semana, pueden comunicarse para que podamos ayudarlos, ¿sí? Muy bien. Ezequiel 22, verso 10 y 11. Dice: la desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Démonos cuenta cómo, a pesar de que son pecados muy escandalosos, muy horribles, el pueblo, a pesar de que ya sabía que no debía hacerlo, por lo terribles que son, terminó haciéndolo. Y eso es algo muy triste, es algo muy grave, pero más que decir, bueno, miren cómo ellos pecaron, vamos a analizarlo más a profundidad y vamos a aplicarlo a nuestra vida. En aquel tiempo, estamos hablando del tiempo del profeta Ezequiel, estuvieron 2 profetas y fueron contemporáneos, Jeremías y Ezequiel. Los 2 estuvieron atalayando al pueblo, pero el pueblo no quiso escucharlos. Estos pecados que vimos, los pecados de los cananitas, son pecados escandalosos, como por ejemplo el incesto, y a pesar de ello, esto se convirtió lamentablemente en algo muy común en el pueblo. ¿Por qué, amados Sahim? ¿Por qué alguien puede llegar a pecar de esta manera? ¿Por qué el pueblo, aún habiendo recibido de Moisés en el desierto estas palabras, por qué de todas maneras volvieron a hacerlo? El pecado, cuando alguien peca, hagan de cuenta que cae una venda delante de sus ojos, ¿sí? Se ciega, ya no puede ver. Cuando una persona practica el pecado, dice, bueno, yo sé que no debo de transgredir el Shabbat, pero lo transgrederé. Entonces lo que pasa es que viene inmediatamente un velo, esa persona ya no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, y entonces empieza a practicar más y más y más y más y más y más pecados, hasta
lamentablemente, su propia destrucción. Cuando alguien peca, amados hermanos, no pensemos que no pasa nada. Muchas veces hay personas en el mundo que dicen, bueno, yo dejé de guardar el Shabbat y ahora quiero venir a volver a guardar el Shabbat. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque lo que se está violando no nada más es el Shabbat, sino que se está violando el pacto que Yahweh hizo con nosotros a través del cual nosotros nos sometemos a guardar su bendita Torah. Somos limpios por su sacrificio único y perfecto, y entonces ese pacto tan hermoso, tan precioso, la gente decide destruirlo, decide romperlo, y eso ya no se puede reparar. Ezequiel, el profeta Ezequiel, era de la descendencia de Sadoc, era de la línea de los Juanim, que Yahweh escogió para hacerle diferenciar al pueblo entre lo bueno y lo malo. Hay gente, hay personas que no les gustan este tipo de estudios, en donde nosotros hablamos, en donde se atalaya, nuestro amado Naví atalaya, y un servidor en lo que humildemente me permite el Eterno y nuestro amado Naví servirles, atalayamos en contra del pecado, les advertimos, les avisamos, no peques, no hagas esto, no violes los mandamientos. Y eso es porque a las personas no les gusta diferenciar lo bueno de lo malo. Ellos quieren ministraciones light, palabras light. Si tú sientes que estas palabras, esto que acabamos de leer y lo que vamos a seguir leyendo, te llega, no es para que te incomodes y lo rechaces, sino es para que tú lo aceptes y hagas arrepentimiento. Nadie quiere hablar del arrepentimiento, todo el mundo quiere hablar de la historia de la Biblia o de algún personaje de la Biblia, pero no quieren hablar del arrepentimiento, que es la parte primordial de aplicar la Torah a nuestra vida. ¿Amén? Si los Kohanim no ministran la diferencia entre lo santo y lo impuro, si quienes escuchan la palabra no hacen la diferencia en su vida, separándose del pecado y siendo santos, entonces el pecado, por muy escandaloso y horrible que sea, se multiplica en la vida de las personas, tomando el control y llevándola a sufrimiento y muerte eterna. Cuando una persona escucha una administración, cuando yo escucho una administración, trato de que me toque lo más posible, aunque sean cosas que a lo mejor yo ya dejé de cometer. Por ejemplo, si se escucha una administración donde nuestro amado Naví dice, guarden bien el Shabbat, y nos exhorta y nos anima a guardar el Shabbat con celo, a no hacer cosas que no debemos, aunque yo ya guardo Shabbat, trato de tomar eso para decir, sí, a ver, voy a volver a repasar, ¿estoy guardando bien el Shabbat? ¿Lo estoy haciendo bien o ya me estoy relajando? ¿Sí? Cuando yo empezaba a guardar Torah, yo quería que todo lo que ministraba nuestro amado Naví, en ese entonces en el edificio, todo me llegara, y a veces salía hasta como temblando de las administraciones, porque decía, Padre, tengo mucho que corregir, y yo me sentía contento, porque lejos de decir, ¿por qué me dice eso en nuestro amado Naví? ¿Por qué dice que estoy mal en esto? ¿Por qué dice que estoy mal en aquello? Y decía, sí, porque lo dice la palabra, porque lo dice la Biblia. Y entonces, toda la semana a tratar de corregir. Y aún hoy, amados Sahim, si hay cosas que uno está estudiando y descubrimos que están mal, hay que corregirla, porque estamos en una santificación. Siempre el Eterno nos va a pulir. Alguien, una vez por teléfono, atendiendo una llamada, se enojó conmigo y me decía, oiga, es que usted ni me conoce y apenas estoy hablando con usted y ya me está diciendo que soy una pecadora. Pues porque todos lo fuimos, yo también fui pecador, y tenemos que entender que vivíamos en pecado para poder apartarnos de ese pecado. Si yo le dijera a la persona, no, pues usted es muy bueno o muy buena, no se preocupe, ya tiene un pase al cielo, pues le estaría mintiendo. Todos cuando venimos a la Torah tenemos que descubrir que habíamos pecado o que en ese momento estábamos en pecado y corregirlo, apartarnos de ello. Si no se hace, hermanos, si tú a lo mejor veniste a la Torah y empezaste a entrar a los pactos, pero sigues viviendo igual, ten cuidado porque es muy probable que en tu vida el pecado siga reinando, Hasatán siga reinando, Yahshua Mashiach le reprenda. Y eso al final lleva a las personas a la apostasía, a la destrucción, y nosotros no queremos eso. Por eso hay muchas personas que llegan, se circuncidan, entran a los pactos según, entre comillas, hacen el bautizo, entre comillas, y dicen, ya tengo la vestimenta, o sea, ya me puedo usar talit, kippah, tzitzit, ya estoy adentro.
pero siguen viviendo igual. Y entonces, ¿qué pasa? Esos son los que apostatan, los que pecan, y porque siguen viviendo como lo hicieron en su vida pasada. No hay un cambio, no hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son los frutos dignos de arrepentimiento, de los cuales nuestro amado Nabí seguramente nos ministrará en Bikurim? Es el que nosotros podamos decirle a Yahshua, como si tuviéramos algo físico: Padre, aquí está la muestra de que estoy cambiando. Aquí está la muestra de que ya no soy como era hace un año, como era hace un mes, como era hace un día. Hoy soy diferente. Y esto que he cambiado, me comprometo a llevarlo para siempre, hasta que tú vengas. Si no se hace esto, lo vuelvo a repetir, el pecado sigue reinando. ¿Y qué pasa? Cuando alguien en su vida no reina Yahshua, sino reina Hasatán, empieza a hacer las obras de su padre. ¿Y qué pasa? Pues que esos son pecados. Y los pecados son cada vez más terribles, más terribles, más terribles. Ahora, permítame leerles esto. Dice: la diferencia radica entre que los que seguimos a Yahweh, nosotros fuimos pecadores y nos dimos cuenta. Reconocimos nuestro pecado y nos apartamos. Permítanme preguntarles a todos, cada quien responda hacia sí mismo y responder al Eterno. ¿Todos podemos decir lo mismo? ¿Todos podemos decir que sí nos apartamos del pecado? Cada quien respóndase. Ezequiel 22. Vamos a entrar ya de lleno en la Haftará. Vamos a Ezequiel 22. Ustedes, por favor, lean con calma en casa todo lo que es el capítulo 17 de Levítico. Vamos para allá, Ezequiel 22. Y vamos a entender mejor lo que les estoy platicando. Dice Ezequiel 22, verso 1. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. ¿Por qué le está diciendo esto a Ezequiel? Porque él era de la línea de Sadoc. Su deber era mostrarle al pueblo la diferencia entre lo santo y lo impuro. Esto no se hace, o esto sí se debe hacer en el caso de guardar los mandamientos. Verso 3. Dirás pues: así ha dicho Yahweh el Adón, ciudad derramadora de sangre, en medio de sí para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. ¿Se acuerdan de lo que leímos en Levítico 17 acerca de los sacrificios, que no se podía hacer sacrificios fuera del Mishkan? Pues el pueblo los hizo. Derramaron sangre inocente para adorar a sus ídolos. Yahshua Mashiach reprenda todo eso. Pero eso no puede quedarse en nada más la historia. Porque aunque hoy alguien no mate a un borreguito para adorar a su ego o adorar a su familia, hay quienes todavía, diciendo que están guardando Torah, siguen teniendo ídolos. Para empezar, y es lo más común, su orgullo. Ellos mismos son sus ídolos. Quieren ser vistos, quieren ser reconocidos. Voy a poner un ejemplo. Si alguien no exalta al Eterno, vamos a decir que en su casa está así y con su cara larga, y de repente invitan: bueno, vamos a exaltar todos, y viene y se revolotea y da de vueltas y sonríe y demás. Eso es una actuación. No podemos nosotros ser incongruentes. Si yo exalto bien en mi casa, cuando voy a adorar o cuando me invitan a exaltar, debo de hacer lo mismo. Pero si en mi casa dizque aplaudo y estoy con mi cara larga, y entonces cuando me invitan, ahora sí, hago un show, eso es un show, pero mucho cuidado. Aparte de ser algo incongruente, aparte de ser un show, es idolatría, porque se está idolatrando la persona a sí misma. Miren, véanme, quiero ser visto, quiero ser reconocido. No se trata de eso, hay que ser congruentes. Si te gusta exaltar, porque debemos exaltar, exalta bien en casa, aunque estés solo, aunque estés acompañado, aunque te inviten a exaltar, aunque no te inviten a exaltar, todo que tiene que ser igual. Porque lamentablemente hay personas que conocemos que no exaltan bien, pero que cuando son alguna reunión, entonces ahí sí hasta sonríen y se dan de vueltas. Hermanos, eso no lo acepta Yahshua. Eso es idolatría. Están como derramando sangre, están haciendo algo que no le agrada al Eterno. Ahora,
¿De qué otra forma, amados, se derrama sangre? ¿De qué otra forma se derrama sangre inocente? Vamos a, permítame, debo revisar la cita. Vamos a Primera de Juan 3:15. Vamos para allá. Primera de Juan 3:15. Cuando se habla mal de una persona, es como si se le asesinara. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjense cómo lo dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando alguien en la Keilah tiene enemistad, odio, rencillas, pleitos contra otro hermano, o cuando entre los dos tienen problemas, odio y rencillas, es como si se estuvieran matando el uno al otro. Cuando se difama a alguien en la Keilah, atención, difamación es inventar, hablar mal, criticar a otro, eso es difamación. Cuando se dice la verdad, no es difamación. Porque a veces hay personas que me han dicho, yo no quiero hacer la Shon Hara, pero es que vi que este hermano estaba viendo cosas que no debía en su celular. No, pues eso no es difamación, eso es la verdad. Tú lo viste y estaba haciendo cosas que no debe. Eso es la verdad, Levítico 5:1. No te hagas partícipe de ello. Hacer la Shon Hara, hacer difamación, a esto a lo que se refiere es inventar cosas que no son ciertas, amados hermanos. ¿Cómo se asesina a una persona? Yahshua reprenda todo eso, aborreciéndolo, hablando mal de él o de ella. Entonces, si alguien ha aborrecido a su hermano, a su hermana, califíquese hoy. Ahora, vamos a regresar a Ezequiel 22, y vamos a ver cómo no es casualidad cómo el Eterno va enunciando los pecados que cometió el pueblo. Le dice a Ezequiel, diles esto, que derramaron sangre, que hicieron idolatría, y después vamos a seguir viendo el resto de los pecados. Ahora, dice en el verso 5, las que están cerca de ti y las que están lejos de ti, amancillada de nombre y grande en turbación. He aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Se esforzaban en practicar la idolatría, en oprimir al pueblo, en oprimir al inocente. Idolatría, amados, recuerden, no es nada más que tengas un palo y te arrodilles a él. No, idolatría es creerse más, tratar con violencia y oprimir a otros. Es algo muy grave, porque si una persona es idólatra va a tratar mal a los demás. Ezequiel 22, versos 6 en adelante. He aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre, y al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Vean cómo se refiere a lo mismo que vimos en Primera de Juan 3:15, aborrecer, tratar mal, oprimir. Verso 8, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. El Eterno ha puesto a los siervos del Eterno y a los hermanos a que todos nos tratemos bien. Y en el caso de que alguien quiera hacer un ayuno, ¿cómo va a ser un ayuno? ¿Cómo va a ser agradable delante del Eterno su oración? Si esa persona, si ese aj o esa jod, o si esa persona en general oprime a otros. Vamos a Isaías 58. Isaías 58. Vamos para allá. Porque esto ocurría antes, no hay nada nuevo bajo el sol, dice el rey Salomón. Isaías 58, verso 5, dice: Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre a su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? Fíjense cómo muchos pueden pensar, bueno, si yo me aflijo y hago ayunos y hago oración, pero mientras al mismo tiempo me peleo con el otro, aborrezco a los hermanos, digo cosas malas de ellos. Fíjense cómo eso es totalmente malo, es algo inadecuado. Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y con los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y el esplendor de Yahweh será tu retaguardia. ¿De qué sirve orar y ayunar si al hermano le damos la espalda? Si no estamos dispuestos a ayudar, o si nos piden ayuda lo hacemos mal.
¿De qué sirve que oremos y ayunemos? ¿De qué sirve que digamos que adoramos al Eterno si a quien es parte del cuerpo de Mashiach lo oprimimos, le tratamos mal, le faltamos al respeto? No sirve para nada, no sirve para nada. Tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque si alguien está haciendo esto y no lo corrige, el pecado va a tomar más control de su vida. Hasatán va a tomar más control de su vida y caerá en pecados cada vez más terribles. Dense cuenta. Primero, vamos a regresar a Ezequiel 22. Ezequiel 22, lo primero, derramaban sangre. Eran derramadores de sangre inocente. ¿Cómo? A través de sacrificios, a través de idolatría, a través de hablar mal los unos de los otros, de llevarse mal, de afligirse, de oprimirse, todos. Personas que tuvieran el rey, por ejemplo, los príncipes y el pueblo, todos caían en esto. Y eso no debe de ser así. Recuerden la cita que nos dio nuestro amado Roe, vamos a decirlo, la frase: el amor entre los Meshijim es fundamental para sobrevivir en este mundo hostil. Es importante comprender esto, amados Sahim. El amor entre los Meshijim no es opcional, es un mandamiento. Tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos, sin oprimirnos, sin oprimirnos. Si a ti te pide ayuda un aj y ves que a lo mejor tiene ciertas necesidades, no lo critiques, ayúdalo. Y si tú no lo puedes ayudar, acude a una autoridad para que se le ayude. Esa es la diferencia. Hay quienes se han oprimido unos a otros, se critican, se hablan mal, hay problemas, hay rencillas. Todo eso debe terminar ya en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, porque si no, estarían cayendo esas personas en los pecados de derramar sangre, como lo hicieron en aquel tiempo los príncipes y el pueblo en Israel. Si se practica el pecado, se derrama sangre, se hace idolatría y se maltrata al hermano, se maltrata a la viuda, se maltrata al necesitado. Todo esto es igual a quebrantar el Shabbat y las fiestas, y además de profanar el templo mismo. Vamos a volver a leer Ezequiel 22, 8. Mis santuarios menospreciasteis, mi Mishkan menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Vuelvo a decirlo, si alguien tiene o ha hecho cosas malas entre los hermanos, por ejemplo, porque esto es muy común entre los hermanos, tienen problemas, no se llevan bien, se caen mal, eso no puede ser, amados hermanos, porque entonces de nada sirve que se guarde el Shabbat. De nada sirve, amados hermanos. Está al mismo nivel. Si se quebranta un mandamiento, si se derrama sangre inocente, si tiene idolatría al ego, al orgullo, entonces esa persona es quebrantadora de Shabbat. Quebranta las fiestas. Y miren, estamos a punto de empezar las fiestas. Todo esto es para reflexionar. Todo esto es para reflexionar. Cada quien tiene que calificarse, amados hermanos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a volver a hacer una pequeña pausa. ¿Qué pasa si esto sigue? ¿Qué pasa si alguien dice, no, aunque digan, yo no le voy a ir a pedir perdón a Allah, no, es que lo que él me hizo es algo muy horrible? Bueno, ¿qué pasa? Primero, dice el Padre nuestro, dice el Avinu, perdónanos a nosotros como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú no quieres perdonar, entonces Yahshua no te perdonará. No te perdonará. Eso es lo primero y es grave. Número 2, si alguien decide seguir siendo así, seguir oprimiendo a los demás, seguir teniendo pleitos, rencillas, seguir siendo idólatra a su ego, a su orgullo, etc., lo que va a pasar, lo volvemos a repetir, es que el pecado va a ir tomando más de sí. Hasatán va a tomar más de esa persona y entonces los pecados que hará después serán más abominables. Ezequiel 22, verso 9. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, e hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno la contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Como ya estaban bien metidos en esto en ese momento el pueblo, como ya practicaban idolatría, cuando ya practicaban derramamiento de sangre, eran calumniadores, se maltrataban y se oprimían unos a los otros,
ya no veían nada, ya no había distinción entre el bien y el mal, y entonces hicieron cosas aún más terribles, tan horribles como las que están escritas aquí. Alguien podría pensar, no, pero es que eso es algo muy feo. Si la persona sigue pecando, a eso llegará y aún más. Verso 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste y tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Yahweh. Si las personas dicen, bueno, yo nunca practicaré estas inmoralidades, etcétera, etcétera. El hecho de recibir, de hablar mal de otro para quedar bien, es como venderlo. ¿Y qué diferencia hay con lo que hizo Judas? Vuelvo a repetirlo. Están dos hermanos. A uno de ellos le cae mal otra persona, ¿sí? Entonces le dice a quien está con él, mira, ese hermano es así, y es asá, y está esto, y está el otro, y aquí y allá, pero todo eso es chisme, es mentira, son críticas destructivas, está hablando mal, está haciendo la shon hará. Si esta persona dice, sí es cierto, lo que tú dices es verdad, aunque no sea cierto, está vendiendo a su hermano, lo está vendiendo, como Judas igual, es lo mismo, es un Judas, por asentir, por compartir algo que no es verdad, que es pecado. Ya está mal, porque habla mal de los demás, pero si lo asiente, o supongamos otro ejemplo, él sabe que a esta persona le cae mal X persona. Entonces llega y con tal de caerle bien a le dice, ya viste a fulano, ya viste a sutano, que te cae mal, mira, hizo esto, hizo otro, y también empieza a inventar, a hacer la shon hará. Está vendiendo a su hermano, está vendiendo a la otra persona, como lo hizo Judas. Vamos a Mateo 26, 14. Vamos a Mateo, ahorita que estamos en Prepesach, Mateos 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales Coanim y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Esto lamentablemente se ve muchísimo entre muchas personas. Están hasta en los adolescentes, hasta en los jóvenes. Están dos y a uno le cae mal otra persona, y entonces entre ellos se confabulan y hablan mal, y entonces están vendiendo al otro, como Judas, igualito. Pensemos, amados hermanos, pensemos. ¿Alguien de nosotros, alguien de la audiencia ha caído en esto? ¿Ha vendido a otros por dinero? ¿O ha vendido a otros por interés? ¿Por caer bien, por quedar bien con otra persona? Hay calumnia, hay homicidios, hay inmoralidad sexual, usura, codicia. ¿Se ha defraudado a otros? ¿Se ha olvidado a alguien del Eterno? Quien practica estos pecados, ¿qué diferencia tiene con Judas, el que traicionó a nuestro Adón Yahshua HaMashiach? Ahora que vamos a celebrar Pesaj en unas horas, reflexionemos si somos parte del cuerpo de Mashiach, o acaso por el pecado que se practica y que se ha decidido seguir practicando, se es como Judas. Pensémoslo, amados, pensémoslo, hermanos, pensémoslo. No podría yo decirles hermanos, porque quien hace esto, quien traiciona a Yahshua no es mi hermano, pero si alguien está en la audiencia, piénsenlo. Vamos a Ezequiel 22, ahora vamos a leer del verso 13 en adelante. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes sus manos en los días en los que proceda yo contra ti? Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por esta misma serás degradada a la vista de las naciones, porque yo soy Yahweh. Vamos a regresar a Levítico 17 para poder entender mejor este verso. Levítico 17. La pena o el castigo, vamos a decirlo así, por haber hecho estos pecados, por haber caído en los pecados de los cananitas, es que la tierra los vomitaría de su boca, que la tierra los vomitaría de ese lugar. Entonces vamos a Levítico 18 en el verso 24 y 25. Levítico 18, 24 y 25 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. O sea, por haber cometido este pecado, esas naciones fueron expulsadas de ahí.
Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Por cuanto Israel volvió a caer en estas prácticas tan terribles, fue vomitada de la tierra de Israel, fue esparcida. Podemos regresar a Ezequiel 22, verso 15. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. No había forma de que esto se arreglara, tenían que salir, no eran dignos de estar allá en Eretz Israel. Por esto podríamos hablar muchísimo. Hay que analizarnos, cada uno, cada quien. Viene Pesaj a unas horas. ¿Has tenido problemas? ¿Has tenido conflictos con hermanos y no los has resuelto? ¿Has hecho chisme? ¿Has hablado mal? ¿Has vendido a alguien? Alguien con quien tú te llevas bien, pero sabes que le cae mal a otra persona. Con tal de caer bien al perverso, ¿has confabulado con él? ¿Has hablado? ¿Has traicionado la confianza? Si es así, haz teshuvá. Pronto, arréglalo, ve y pide perdón, restituye si es necesario. Cuando estudiamos escatología, amados hermanos, cuando estudiamos escatología con nuestro amado Nabí, no es como en el cristianismo les gusta andar sabiendo el futuro o interpretando cosas que no deben, no. Cuando estudiamos nosotros escatología con nuestro amado Nabí, es para que tengamos más temor de Yahshua. Esa es la finalidad. Sí, amado Sahim, tal vez no lo habías pensado. Si tú lees Apocalipsis en el primer capítulo, dice, muy dichoso el que conoce y entiende esta profecía. ¿Por qué? Porque se va a guardar de fallarle al Eterno. Se va a guardar de cometer pecado, va a evitar el pecado, no lo va a cometer, va a estar examinando constantemente sus acciones porque ya sabe la consecuencia de lo que va a venir. Hay personas que dicen o que anhelan, porque estudian los videos de las rectas finales, dicen, ya queremos que venga el día de Yahweh. La verdad, nadie está preparado. Vamos a Amós 5:18. Vamos a Amós 5:18. Los santos tenemos que ser más santos. Y aún así, amados hermanos, solamente por el sacrificio único y perfecto de Yahshua, por su amor y por su compasión, es que Él nos llevará al reino venidero, al Malhut Shamaim. Pero no es por nuestros méritos, pero nosotros debemos estar preparados. Pero a esto quiero repasarlo con ustedes, es algo que a mí me hace temer mucho al Eterno, no en miedo, pero sí en temor. Que cuando llegue el día de Yahweh, amados, aquí sí me refiero a todos, que cuando llegue el día de Yahweh, ya no va a haber marcha atrás. Hoy podemos decir lo que acabamos de estudiar. Si alguien ha hecho esto, si alguien no ha tenido problemas, si alguien no ha tratado bien a su hermano, etcétera, etcétera, arrepiéntase, corríjalo pronto, antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando llegue el día de Yahweh, ya no va a haber vuelta atrás. Piénsenlo. Amós 5, del verso 18 en adelante. Amós 5, del 18 en adelante. Ay de los que desean el día de Yahweh. ¿Para qué queréis este día de Yahweh? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. Vamos a leerlo despacio. Cuando llegue el día de Yahweh, cuando venga su juicio sobre la tierra, si alguien no está preparado, ya no va a poder arrepentirse. Ay de los que desean el día de Yahweh. ¿Para qué queréis este día de Yahweh? Estamos estudiando escatología y sabemos que esto va a venir y que está pronto. Pero no deseemos que eso ocurra ya sin estar nosotros apercibidos. Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león, es decir, un león viene persiguiéndolo y se encuentra con el oso de frente. No hay escapatoria, no hay vuelta atrás. ¿A dónde va a huir? O como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No hay forma de regresar. ¿No será el día de Yahweh tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Amados, vuelvo a repetirlo. Si alguien ha cometido algo de lo que hemos estudiado, haga teshuvá, ya, pronto. Porque cuando venga el día de Yahweh, que ya viene, ya no va a haber forma de arrepentirse. Ya lo vimos, es como el que corre de un león y se encuentra con un oso, o el que se recarga y es mordido. Ya fue mordido, ya no hay nada más que hacer.
Ahora hay quienes se están enfriando viendo tantas noticias, que si esto, que si la bolsa sube, que si la bolsa baja, todo está planeado, todo está planeado. Babilonia va a caer porque lo dice la bendita, bendita Torah de Yahweh. No importa el show que te pongan enfrente, pero si tú tomas eso y le crees más que a lo que dice la Biblia y te empiezas a enfriar, ten cuidado, porque los tiempos ya son otros. Y hay quienes pueden decir, no, bueno, miren, ya vieron, ya subió la bolsa, entonces eso, la caída de Babilonia no es ahorita, vendrá mucho después. Si tú piensas que este día de Yahweh no te tocará, porque faltarán muchos años, lo cual no es cierto, recuerda en Daniel 12, verso 2. Vamos a Daniel 12, verso 2. A todos les llegará el día del juicio, a todos, a todos. Mejor que nos llegue a nosotros preparados, siendo agradables delante de Yahshua. Daniel 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y vamos adelante a Juan, Yohanan 5:29. Ya vamos terminando. Vamos a dar todo el extra. Despiértate, gózate. Vamos a estudiar Torah, aprovechar hasta el último minuto. Juan 5, verso 29. Y los que hicieron lo bueno y saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces nadie se va a escapar de esto. Nadie se va a escapar del día de Yahweh. Repasemos. Ezequiel 22. Derramar sangre, hablar mal de los otros, ser homicida de los hermanos, oprimir a la viuda, al huérfano, al menesteroso. Son los primeros pecados. Cuidado, cuidado. Si alguien ha cometido esto, tenga cuidado, porque si no se ha arrepentido, si no se arrepiente ya, lo que sigue será aún más abominable. No es casualidad, amados hermanos, que a unas horas de Pesaj repasemos esta parashá y esta haftará. Amados Ajim y Ajayot, tenemos que llegar limpios a Pesaj. Si se dieron cuenta que hay algo que no está bien, es momento de arrepentirse y de librarse del juicio y de tener el amor y la compasión de Yahweh. Recordemos cómo inicia la parashá, Yom Kippur, la instauración de un día en donde todos nosotros, aunque el que no, tú piensas que no te cae bien, que no debe de ser así, todos nosotros somos perdonados, no por el pecado voluntario, no, por nuestras torpezas, nuestras fallas. Yom Kippur, la compasión del Eterno. No queremos la compasión, entonces será el juicio. Como ya lo vimos en Ezequiel, el Eterno está poniéndonos hoy, a través de la parashá y la haftará, la vida y la muerte, como Él siempre, tan precioso, Él siempre lo hace. He aquí que pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. ¿Quieren seguir pecando? Ya saben las consecuencias. Esto será cada vez peor y traerá destrucción. ¿Quieren arrepentirse? Busquemos al Eterno y tomemos de Pesaj dignamente, arrepentidos de nuestros pecados y apartados de nuestros pecados. Esta noche conmemoramos el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro gran Adón. Es tiempo de reflexionar si somos sus seguidores o si le hemos traicionado o negado. Hoy, amados Ajim, al término de este precioso día, cuando inicie el precioso Shabbat de Pesaj, será un día de liberación, de libertad. Renuncia ya al pecado si lo has cometido, arrepiéntete y Yahweh te va a liberar. Te dará una nueva vida en libertad como lo hizo con nuestros padres, pero depende de cada uno de nosotros. En medio de este pre-Pesaj, ¿sí? Porque la libertad será en esta noche. Hoy saldrá libre el pueblo de Israel, es una conmemoración. Hoy nuestro Adón Yahshua Mashiach, como una manera conmemorativa, hoy se sacrificó por nosotros. Está abierta la puerta. Has vivido con rencor, con odio, con pecado en general. Hoy Yahshua Mashiach abre la puerta y te dice, sal, eres libre. ¿Querrán todos salir? ¿Querrán todos ser libres? Si es así, cuando se sale a libertad, ya no se regresa al pecado. No se puede salir a la libertad y regresar a la cárcel del pecado. Pensémoslo, evaluémonos. Quedan unas horas, que cuando tengamos el pan matzot y el maror y lo tomamos, digamos, sí, Padre, me he esforzado, me he arrepentido de mis pecados y no los volveré a cometer jamás. Y no los he cometido si es que tú eres santo. Y santifiquémonos todos más. Aleluya. Es un Shabbat muy especial. Libertad en todos los sentidos. Física,
cuando nuestro pueblo salió de Egipto, pero aún más, libertad del pecado, libertad de las garras de Hasatán a través del sacrificio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya, aleluya. Es tiempo de aprovechar, no es tiempo de descansar nada más y de pensar en otra cosa. No, 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 no. Tenemos que aprovechar, pongámonos a cuentas, queda poco tiempo. Y disfrutemos, aleluya. Bueno, amados Sahim, vamos a hacer una tefilá. Esta parashá es fuerte y esta haftará es fuerte, pero ya lo vimos, tenemos las dos opciones. Yahshua nos dice Yom Kippur y nos dice los juicios por los pecados y lo terrible de cómo va evolucionando el pecado en la vida de los que lo practican. Hagamos conciencia, reflexionemos y hagamos juntos una oración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, te damos gracias, Padre, porque hasta en el último instante, antes del precioso Shabbat de Pesach, nos sigues hablando, nos sigues ministrando para que de veras estemos a cuentas contigo y a cuentas nosotros como pueblo. Porque de nada sirve decir, Padre, que yo te amo a ti si no amo a mis hermanos, si no doy algo a mis hermanos, no me refiero a dinero, si no les sirvo, si no les amo con un amor sincero. Eso no es correcto si alguien hace una cosa y no la otra. Tenemos que hacer todos, tener amor por ti y ese mismo amor, tenerlo por nuestros hermanos, porque tú, Padre amado, te sacrificaste por la Keilah, no solamente por mí. Lo hiciste por todos nosotros, así que tenemos que amarnos y bendecirnos más. Abba Kadosh, todo lo que hemos oído lo llevaremos por obra. Síguenos hablando y síguenos ministrando. Queremos ser agradables delante de ti. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Exaltemos al Eterno. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Gózate, Israel. Aleluya.